una vida con propósito como Jesús. Si algo tuvo Jesús caracterizado su andar, estoy hablando de Jesús histórico, el Hijo de Dios que encarnado, ¿verdad? Si algo tuvo Jesús es que Jesús, su vida fue guiada por un propósito. Su vida fue gobernada por un propósito. Y muchos entendemos que tenemos que vivir el día a día. Y decimos, bueno, yo voy a vivir el presente. Y vivimos el presente porque yo no sé lo que va a suceder mañana. Y de alguna manera vivimos sin propósito. Y el vivir sin propósito lo que hace es que nos sabotea, nos autosabotea nuestras propias vidas. Y no podemos experimentar aquellas cosas que hemos sido llamados a vivir. Estoy hablándote a ti como hombre, como mujer, como joven que estás aquí. Si tú desconoces tu propósito, hoy es un buen día para comenzar a buscar, a descubrir cuál es el propósito de Dios en tu vida. Y quiero invitarte a que hoy también sea un buen día para tú iniciar lo que es comenzar a vivir tu vida con propósito. Hay una persona que Dios me ha permitido conocerle, me ha permitido compartir con él en ambiente eclesiástico y en un compartir social también. Y es esta persona que vamos a ver en una foto acá, que quizás nadie acá va a saber quién es esta persona. Quizás uno o dos personas saben quién es. Esta persona que vemos ahí, en esa foto, se llama Gustavo Lara. Gustavo Lara es hoy día es a nivel de influencia de fe, como hombre de fe, es el hombre de fe de mayor influencia en Argentina. Es el hombre que está siendo de parte del Señor instrumento de bendición, de transformación a la iglesia en Argentina. Recientemente hubo una actividad donde simbólicamente dos generaciones, uno Claudio Freyson, otro Carlos Anacondia, que son dos generaciones de influencia en lo que es la fe en Argentina, hicieron un acto simbólico reconociendo en él como la persona que está llevando la antorcha de la fe en la nación de Argentina y en otras naciones, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en África, como hispano. En una ocasión, y hace apenas un par de años atrás, justamente antes del COVID, Gustavo Lara estaba en Sudáfrica en una conferencia de pastores, estaba impartiendo la palabra allá, y su esposa, su hijo, un hijo que él tiene que 20 años y pico, tremendo también muchacho de fe, un hombre de fe también, su hijo Jonathan, estaba teniendo cierto tema de salud, pero era manejable. El punto es que él se va a Sudáfrica a esa conferencia. Estando ya en Sudáfrica, la esposa le llama a él y le dice: mi amor, tengo noticias para ti. Yo sé que quizás lo ideal es esperar que tú llegues acá a Argentina, pero creo que mi responsabilidad es decírtela y que tú no estés ignorando lo que está pasando acá. Los resultados de Jonathan es que tiene un cáncer, y un cáncer que está avanzando. No sabemos, los doctores no dan fechas, pueden dar una fecha prolongada como una fecha corta. En ese mismo momento que Gustavo escucha este tema de su hijo Jonathan, Gustavo le dice a su esposa: mi amor, ahora mismo voy a compartir esto acá, voy a cancelar mis siguientes participaciones en la conferencia y salgo para Argentina. La respuesta de la esposa, y él lo testifica, la respuesta de la esposa fue: ni te atrevas. Ni te atrevas. Tú allá, tú acá no vas a alterar la salud de Jonathan, pero tú allá vas a cumplir con la asignación que Dios te ha dado. Ni te atrevas a venir. La historia, gracias al Padre, les puedo contar que Jonathan tuvo hace apenas una semana aquí en Santiago en una conferencia. Jonathan, de una forma sobrenatural, como Dios sabe hacerlo, fue sanado y el cáncer desapareció. Tiempo después, ¿verdad? Dios hizo un milagro. ¿Y por qué traigo esta historia? ¿Por qué traigo esta historia? Porque ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí hoy,
incluyéndome yo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a poner a un lado nuestras emociones para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto estaríamos dispuestos? Yo quise traerlo a él. Y no quise traer a Pablo, a Juan o a alguno de las personas que conocemos en la Escritura. Quise traerlo a él, alguien que conocemos, alguien sujeto a pasiones, con grietas como tú y yo la tenemos, altos y bajos en su vida como tú y yo le tenemos, pero que en un momento determinado estuvo dispuesto a poner sus emociones, porque su deseo era tomar un avión para Argentina, pero estuvo dispuesto a poner sus emociones a un lado, con tal de cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros hoy, en este lugar, estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? Y saben, esto me lleva a mí a llegar a una conclusión. Y es que mañana nos convertiremos en el resultado de nuestras decisiones hoy. Voy a repetir esto. Mañana tú y yo nos vamos a convertir en el resultado de nuestras decisiones de hoy. Y cuando tú y yo vivimos una vida de propósito o una vida con propósito, vamos a tomar decisiones en el hoy basado en nuestro propósito. Y en el día de mañana nos vamos a convertir en eso. ¿O tú crees que tú y yo hoy somos resultado de que nos levantamos? No. Tú y yo somos resultado de decisiones que tomamos ayer. Tu matrimonio es resultado de decisiones que tomaste ayer. Voy a decir algo incómodo, pero un ejemplo real. Tu cuerpo y mi cuerpo es el resultado de comida que hemos ingerido ayer y otros días más. Mañana nos convertiremos en el resultado de nuestras decisiones de hoy. Lo primero que yo veo acá en la vida de Jesús, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 16 para poner un contexto de Jesús en todo esto. Mateo 16, desde el verso 21 al 25 quiero leerle. Dice acá: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuál es el contexto acá? ¿Qué está sucediendo? Muchos conocemos la historia, ¿verdad? Los versículos anteriores, cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dicen las personas que yo soy? Y cada uno de ellos comienza a decirle: algunos dicen que tú eres un profeta, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres esto, que tú eres aquello. Y Jesús hace una pregunta bien directa, una pregunta cerrada: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y es Pedro quien dice en ese momento: tú eres el Cristo. No dice tú eres Jesús. Jesús es el hombre, Cristo es el propósito envuelto. Tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Tú eres el que esperábamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo mira y dice: óyeme, esto no te lo reveló ni los estudios, ni el chisme, ni el pueblo. No te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Esto es una revelación espiritual que tú acabas de tener. Justamente ahí, después de esa declaración, Jesús describe lo que Él, como Cristo, es su propósito. ¿Cuál es su propósito? Su propósito era reconciliar a toda la humanidad con Dios. Quiero que entendamos eso hoy. El propósito de Jesús no fue sanar enfermos.
El propósito de Jesús no fue predicar sermón en el monte. El propósito de Jesús no fue hacer milagros de un muerto ser resucitado o convertir agua en vino. Eso no fue el propósito de Jesús. El propósito por el cual Jesús vino era para que tú y yo pudiésemos estar reconciliados con Dios. Es para que tú y yo, a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, grietas, cualquier cosa que tú pudieras pensar, tú y yo pudiéramos tener un lugar juntamente con Dios. El propósito era reconciliar tu vida y mi vida con Dios. Y para que ese propósito se cumpliese, Jesús comienza a describir: es necesario que yo llegue a Jerusalén, yo vaya a ese lugar, yo sea entregado a las autoridades. El punto es que Jesús comienza a describir lo que el Cristo, lo que Pedro dijo, el Cristo iba a padecer. Y era necesario que Él muriese y resucitara el tercer día. Cuando Pedro oye eso, Pedro lo llama aparte y dice: no, espérate, eso no te suceda. Mira, vamos a llevarte a un lugar seguro para que tú no mueras, para que no te suceda. ¿No hay otra manera de hacerlo? ¿No hay otra forma de tú cumplir el propósito sin tener que morir y pasar toda esa... ¿Sabe? Esto me lleva a mí a entender algo, que Jesús no tomaba atajos. Jesús vino a cumplir su propósito y lo hizo por donde tenía que hacerlo. Y si algo tú y yo tenemos que aprender a vivir una vida de propósito como Jesús, es que una vida con propósito no toma atajos para así no a sabotear la asignación. Voy a repetir esto: una vida con propósito no toma atajos para así no sabotear su asignación. Jesús no tomó atajos. Pedro dijo: mira, pero esto no te puede suceder, ¿por qué tú no te pones de este lado? Mejor. Jesús dijo: no, es que yo tengo que hacerlo. Mejor cállate. Mejor apártate. Cuando le dice apártate de mí, Satanás, no porque él era Satanás, sino porque Jesús entendía que la declaración de Pedro correspondía a los intereses de las tinieblas, que era sabotear el plan de Dios. Por eso dice: apártate de mí. Dice: tú no tienes los ojos puestos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque nosotros los hombres, el ser humano, busca lo que es cómodo, lo que es rápido, lo que representa una gratificación inmediata. Eso es lo que tú y yo buscamos. Pero en Dios hay un proceso, pero ese proceso siempre nos va a llevar a plenitud. Y ahí es que Jesús dice: yo no voy a tomar atajos. Y quizás tú y yo hoy estamos frente a un negocio que nos dice: mira, tú te vas a ganar un dinero rápido. Mira, tú haces esto y esto y esto y esto y te vas a ganar un dinero rápido. Tengo noticias. Hay un consejo de parte del Señor. Los bienes que se adquieren deprisa al final no serán bendecidos. Negocio rápido, ten cuidado. Ten cuidado con ese dinero fácil que llega. Ten cuidado de atajos. Ten cuidado con involucrarte en una relación y tomar atajos. Porque hay cosas que en esos atajos van a provocar un sabotaje a lo que Dios tiene para ti. Y aquí hay una advertencia. Y hay una porción que relata en Mateo 26, nos habla de Jesús cuando está la cena con los discípulos, le lava los pies a ellos, y estando con ellos dice que en un momento Él se pone de pie, dice: el que me va a entregar se acerca, vamos hacia allá. Es interesante. Soy yo, y aunque voy a cumplir el propósito, digo: mierda, el que me va a entregar ya viene por ahí, muchacho. Ya llegó el momento. No. El tipo se para y dice: el que va a entregarme se acerca, vamos hacia allá. Porque cuando tú y yo tenemos una vida con propósito, no solamente evitamos atajos, sino que vamos hacia la dirección del cumplimiento del propósito. Cuando tú y yo somos gobernados por un propósito, las circunstancias o las personas no nos van a intimidar.
Todo por el contrario, vamos a avanzar en la dirección. A todos nos gusta la historia de David y los que han crecido en contexto de iglesia, ya sea católica, evangélica o de cualquier tipo, pero han crecido en contexto de iglesia, conocen la famosa historia de David derrotando al gigante. Y la famosa historia de David derrotando al gigante, y lo presentan como un niño, pero no era tan niño, era un joven ya. El tema es que cuando Goliat venía y desafiaba, dice que David avanzó hacia él. Es como diríamos, oye, el tipo es un temerario. El que está ahí al frente le puede arrancar la cabeza y él está arrancando hacia él, en la dirección, hacia el peligro. No, es que cuando tú y yo conocemos nuestro propósito y vivimos una vida de propósito conforme a Jesús, sabemos que el propósito se va a cumplir. Es el mismo David que llega a decir en un momento determinado, yo sé que tu propósito se ha de cumplir en mi vida y tú no habrás de abandonar la obra de tus manos. Cuando tú y yo sabemos que tenemos un propósito de Dios, óyeme bien, nada ni nadie va a poder impedirlo. Porque esto no se trata de obra, esto se trata de la gracia. Y es que la gracia de Dios, la gracia del Padre cuando visita tu vida, no solamente es para salvación, sino que la gracia implica todo lo que es de Dios en ti, incluyendo el propósito y el equipamiento para cumplir dicho propósito. No toma atajos. Es más, yo quiero decirte algo. No existe, óyeme bien, no existe una forma más efectiva, óyeme bien, no existe una forma más efectiva para tu vida y para la mía de cometer desaciertos que ignorar el propósito de Dios. Voy a repetir. ¿Tú quieres ser efectivo cometiendo errores? Ignora el propósito de Dios. Muchacho, no hay manera que tú aciertes. Va a ser error tras errores. Errores tras errores. Tú ignora el propósito de Dios en tu vida y tú estarás cometiendo errores tras errores. En los negocios, en tu relación de pareja, en tu relación de paternidad, en tu relación de hijo, en lo que sea donde te desenvuelvas, va a cometer errores tras errores. Porque estarás ignorando el propósito. Una vida de propósito como Jesús. Por eso es que mañana nos convertiremos en las decisiones de hoy. Mañana tú y yo nos vamos a convertir en las decisiones, en el resultado, será el resultado de las decisiones que tú y yo tomemos hoy. Hay algo más que vemos en este pasaje. Y es que cuando Pedro le dice a Jesús, óyeme, no, que eso no te suceda. Si Jesús no hubiese estado claro en su propósito, Jesús hubiese quedado tranquilo, chilling, ¿verdad? Jesús hubiese dicho, bueno, mira, yo estoy predicando y la gente se está acercando a Dios. Los enfermos, vamos a ver, veamos el discurso, por decir así, la narrativa de Lucas 4 cuando Jesús empieza el ministerio. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, citando al profeta Isaías. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para sanar enfermos, libertar a los oprimidos, buenas nuevas a los pobres, anunciar el año agradable del Señor. Todo eso Jesús lo estaba haciendo. ¿Estaba sanando enfermos? Oprimidos, endemoniados, eran liberados. Los pobres recibían buenas nuevas. ¿Predicaba él el año agradable, el año de visitación del Señor? Sí. Fíjense algo interesante. Cuando tú y yo no tenemos claridad de propósito, nos podemos conformar con algo bueno y no alcanzamos lo mejor. Por eso yo quiero decirte hoy que claridad en el propósito evitará conformarnos con lo bueno cuando estamos llamados a lo mejor.
Repito, claridad en el propósito. ¿Tú tienes claridad en el propósito de tu vida? Hay personas que dicen, bueno, vamos a llevarlo a lo natural. Tú eres un empresario. Tú dirás, bueno, mi propósito tiene que ver con mi visión. Yo voy a ser empresa líder en el mercado, en el renglón donde me desenvuelvo. Y tú vas a hacer entonces todo lo posible para ser la marca líder en el mercado. Si no tienes claridad en la visión, si no tienes claridad en el propósito, tú harás hasta todas las diabluras necesarias para ser marca líder. Puedes sabotear a la competencia, puedes utilizar métodos ilegales, todo porque tu propósito de vida es ser marca líder. Cuando tú tienes claridad, entonces el propósito, combinado en este caso con la visión, ¿verdad? Estoy hablando en términos empresarial, tú vas a clarificar. No solamente ser líder en ventas en el mercado, sino que también va a ser líder en servicio, integridad y un sinnúmero de cosas. Eso es claridad. Jesús pudo verse conformado con lo que Pedro le dice. Óyeme, no hay por qué morir. Si Pedro fuera en medio nuestro y dijera, oye viejo, ¿para qué tú te vas a morir? Mira lo que estamos haciendo, mira lo que estamos logrando. Mira, ayer alimentamos más de 10,000. Ahora que tú tienes seguidores, tú no estás viendo, mira, ven a ver Instagram, mira cuántos followers tú tienes ahora. ¿Para qué morir? Estamos en el momentum del ministerio, ¿para qué morir? Y muchos de nosotros, cuando no tenemos claridad de propósito, sacrificamos el propósito de vida por complacencia, por popularidad, por tantas cosas que no es más que una falta de claridad. Por eso cuando Pedro le dice esto a Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? ¿Cuál? Pero, ¿quién era Pedro? ¿Qué había pasado anteriormente con Pedro? Anteriormente. Justo antes. Óyeme, justo antes de esa declaración, Jesús puso a Pedro ahí arriba. Dijo, yo me imagino, humo por el cerebro. Qué revelación, Pedro. Esto no te reveló nadie, solamente mi Padre que está en los cielos. El tipo puso a Pedro acá arriba. Pero cuando Pedro dijo algo contrario al propósito, en ese mismo momento lo mandó a silenciar. Porque cuando tú y yo tenemos claridad de propósito, sabremos a quién escuchar. Sabremos a quién le vamos a dar autoridad en nuestras vidas para que pueda influenciar en nuestras decisiones, en nuestras acciones. No necesariamente porque la persona que está a tu lado o la persona que está contigo caminando en una dirección porque te ame, porque te valore, porque tenga un vínculo familiar. No necesariamente en ese momento la voz, el consejo, la opinión de esa persona, no necesariamente tú tienes que escucharla. Tú tienes que tener claridad de propósito. Cuando tenemos claridad de propósito, sabremos qué voz escuchar y qué voz silenciar. El problema es que tú y yo, no sé tú, yo al menos, a veces estoy buscando opiniones. Dime, ¿qué tú crees de esto? Tal cosa, okay, ¿qué tú crees? Y hasta que yo no encuentre una voz que coincida con lo que yo quiero, cuando yo encuentro una voz, dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Es una confirmación. Ay, le doy para allá. Porque estaba buscando una voz que se acomodara a mí. No, cuando hay claridad de propósito, no necesariamente la voz que se acomode a mis emociones es la voz que tengo que escuchar. ¿Y qué me va a permitir a mí hacer esa discriminación de voces? Claridad de propósito. Hay muchos hombres, mujeres, hay jóvenes que por falta de claridad en el propósito toman decisiones erradas. La razón por la cual la tasa de suicidio entre los jóvenes, entre los adolescentes, ha ido aumentando en los últimos 10, 15, 20 años es porque estamos viendo una generación de adolescentes y de jóvenes que están creciendo sin un propósito claro de vida.
Son jóvenes que lamentablemente nosotros los padres estamos fallando en no transmitir una claridad de propósito a ellos. Y cuando ellos se sienten frustrados porque no lograron de manera inmediata lo que querían, no produjo la gratificación emocional que ellos procuraban, entienden que la vida no tiene sentido. Y claro, no tiene sentido para ellos porque no tienen claridad de propósito. Pero cuando un joven tiene una claridad de propósito, ese joven es el que se va a convertir mañana en un adulto que va a transformar otras vidas. En un adulto que va a ser de bendición a una generación porque creció con una claridad de propósito. Porque nada ni nadie pudo estorbarlo, aún el bullying que pudo haber sufrido en la adolescencia, aún el abandono que pudo haber sufrido en la juventud, aún los desaciertos que pudo haber realizado sus padres o sus hermanos, nada lo detuvo porque tuvo claridad de propósito. Es muy fácil para nosotros condenar a esa generación y decir ahora los jóvenes de hoy día son, yo no sé en qué están pensando. O los jóvenes mirar hacia arriba y decir, no, es que esta gente no entienden a uno. Estos hombres, esta gente de 40 o de 50, es que están pensando, ya las cosas no son así. Cada generación tiene un propósito. Y cuando tenemos claridad de propósito, sabremos qué voz escuchar. Jesús sabía qué voz escuchar. Por eso, aunque Pedro era de los más cercanos a él, habían 70, dentro de los 70 habían 12 y dentro de los 12 habían 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y la persona habla mucho de Juan, que era el discípulo amado. Sin embargo, la asignación pesada, ¿a quién se le dieron? A Pedro. Y cuando dio la declaración, dijo, oye, ¿sabes qué? Tú eres el que primero le va a predicar a los judíos y tú eres el que primero le va a predicar a los gentiles. Y eso lo vemos en Hechos 2, a los judíos, después de lo que pasó en el aposento alto, el discurso aquel, que se convirtieron más de 3,000, luego más de 5,000. Y luego en Hechos 10, cuando él le predica a Cornelio y a su familia, que eran no judíos, fue el primero también que le predicó a los gentiles. El mismo Pedro que cometió esos desaciertos. Es decir, no había algo personal de Jesús contra Pedro. Simplemente que en ese momento la voz de Pedro no era la voz que tenía que escuchar. Esto no es personal, esto es de propósito. Que yo no escuche tu voz hoy, que yo decida no caminar o edificar contigo hoy, no es un tema personal que tengo, es un tema de propósito. Y las decisiones que en lo que yo me voy a convertir mañana será resultado de las decisiones que yo tome hoy. ¿Qué decisión tú vas a tomar hoy? Como joven, como mujer, como hombre, como adulto, ¿qué decisión vas a tomar? Si hay algo más que podemos ver aquí, es que Jesús, lo que pasa es que Pedro se quedó en el tormento. Pedro como que se quedó enganchado cuando Jesús dijo, yo tengo que entregarme a las autoridades y ser muerto por ellas y resucitar al tercer día. A Pedro quizás lo sacudió tanto el tema de la muerte que no pudo escuchar el tema de la resurrección. En pocas palabras, Jesús está diciendo, sí, voy a pasar por un proceso, pero ¿sabes qué? Yo voy a vencer, yo me voy a levantar, yo voy a prevalecer sobre la muerte. Y es que Jesús nos muestra aquí que cada cual tiene una asignación o propósito y hemos sido capacitados para llevarlo a cabo. Jesús tenía un propósito, morir por el pecador, pero había sido capacitado porque tenía el Espíritu Santo. Dice que, y estoy hablando de Jesús, no estoy hablando del Cristo, y luego ese otro brollo, ¿verdad? Que lo puedo explicar teológicamente, pero el punto aquí es que cuando leemos a Pablo hablando de Jesucristo, dice, y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Hablando del Espíritu Santo, dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el Espíritu que está en ti y en mí. Hablando del Espíritu Santo.
Ahora hago un punto ahí. Cuando vemos esta declaración que cada cual tiene una asignación o propósito y hemos sido capacitados para llevarlo a cabo, entonces podemos entender cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en Jesús. No, dice todo lo puedo en Cristo. Y la razón por la cual Pablo cambia el discurso de Jesús al Cristo es porque el Cristo es ya Jesús resucitado. Y es a través del Jesús resucitado que tú y yo entonces, como hijos de Dios, podemos vivir y movernos en Él. Voy a leerlo desde la versión amplificada. Este mismo verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren cómo dice la versión amplificada. Puedo hacer, eso es Filipenses 4, versículo 13. La versión amplificada dice, puedo hacer todas las cosas, entre paréntesis, que Él me ha llamado a hacer, a través de aquel que me fortalece y me empodera, para cumplir su propósito. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Estoy listo para cualquier cosa e igual a cualquier cosa a través de aquel que me infunde fuerza interior y paz segura. En pocas palabras, el propósito de Dios sobre tu vida, tú lo puedes lograr en Cristo Jesús. Quizás no con tus fuerzas. Quizás no por el socio que te engañó, por el hombre que te abandonó, por la mujer que te abandonó. Quizás no por las personas que te rodeaban que ahora te han dado la espalda. No, todas las cosas tú las vas a poder lograr conforme al propósito de aquel que te llamó. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Cristo, quien, según Efesios, según Pablo lo dice de esta manera, dice que tú y yo estamos sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo. El Padre, Cristo, y tú y yo estamos sentados. Tú y yo estamos en una posición de reino, de autoridad. Y esto no es un mensaje de prosperidad plus. Esto es un mensaje de claridad. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de vida que Dios te ha dado? Hay un propósito general. Sí, yo estoy aquí para darle la gloria a Él. Sí, pero dentro de esa gloria, ¿cuál es el propósito? Quizás es a través del deporte. Quizás es a través de las artes. Quizás tú vas a darle gloria al Señor a través de los negocios, de la medicina. No sé cuál es la esfera donde Dios te ha establecido. No sé si es un talento, si es la música, si es el canto. No sé, a través de las relaciones, a través de tu generosidad, a través de tu servicio. Yo no sé cuál es el propósito particular en el cual Dios te ha llamado. Algo sí yo sé en el día de hoy, que tú estás capacitado para cumplirlo. Nada ni nadie puede estorbarlo, porque aún la muerte no pudo retener a Cristo, sino que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu que habita en ti. Estoy hablando del Espíritu de Dios, habita en ti. ¿Cómo así? En mí, yo siendo como soy. Sí, siendo como tú eres, pensando como tú eres, cometiendo los errores que tú cometes al igual que yo. El Espíritu de Dios habita en ti. ¿Sabe por qué? Porque es por gracia. Es por gracia. Es por gracia, no es por obra, no es algo que merecemos, no es algo que ganamos, es su gracia. Una vida de propósito, como Jesús. Mañana nos convertiremos en el resultado de nuestras decisiones hoy. ¿Cuál decisión tú vas a tomar hoy? ¿Qué decisión tomarás hoy? Porque mañana te vas a convertir en eso. Mañana te vas a convertir en eso. Yo revisando algo en Instagram, me llegó algo de una página que sigo que tiene que ver con motivación y todo esto. Y dice, la vida es difícil. La vida siempre será difícil. Y dice, sale una persona conocida, con un buen cuerpo, dice, es difícil mantenerse en forma, pero es más difícil
lidiar con la obesidad. Sale otra persona que ha sido muy exitosa en asuntos de tecnología. Dice, es difícil ser disciplinado y trabajar encarecidamente. Es difícil, pero más difícil vivir eternamente en la pobreza. Y comienza a decir, en conclusión, la vida es difícil, pero tú vas con tus decisiones determinar qué dificultad tú vas a lidiar. Una vida de propósito como Jesús. Porque mañana nos convertiremos en el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Finalmente, ¿qué debes de saber? Si nos vamos con algo de aquí hoy, ¿con qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? 3 cosas. Primero, tú tienes un propósito particular de Dios. Tú cargas un propósito de vida. Óyeme bien, tú eres un hombre, eres una mujer con propósito. Y si tú no conoces todavía el propósito que Dios tiene para tu vida, yo te invito a descubrirlo. Yo te invito a que estés abierta a escucharle a Él y reconocer cuál es el propósito, porque tú tienes, óyeme bien, tú tienes un propósito de vida particular. Tú tienes un propósito de vida como matrimonio, tienes un propósito de vida como padre, pero tú de manera particular como individuo tienes un propósito de vida. Joven, tú tienes un propósito de vida. No me digas que apenas tú tienes 12 años, que tienes 14 años y tú no sabes ni siquiera cuál es tu propósito. Tú tienes un propósito de vida que no tiene que ver con el de vida de tu padre o de tu madre. Tú no eres un adendum. Quiero decirle a los jóvenes que están aquí, ustedes no son un apéndice de sus padres. Ustedes tienen, así como tienen una huella digital particular, única, así tienes tú una identidad única. Y esa identidad única te embaraza con un propósito único. Tienes un propósito único de Dios. Lo segundo que quiero que te lleves hoy es que tú y yo no estamos solos. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Dios está contigo para llevarte a su cumplimiento. Voy a repetir esto. En un momento David llega a decir, ¿sabes qué? Aunque mi padre me dejare, aunque mi madre me dejare, con todo el Señor me sostendrá. Y puede haber momentos en la vida donde tú y yo podamos pensar que estamos solos, que no hay quien nos ayude, que no hay quien nos comprenda. Esa batalla que lidiamos muchas veces. A veces pensamos que eso es cosa de los jóvenes o de los adolescentes, que nadie lo comprende. No, la incomprensión es por etapa. A esta etapa donde yo estoy, 50 y pico de años, 56 años casi, yo digo, hay personas que no me comprenden. Hay personas que me están abandonando. Hay personas que me dan la espalda. Hay personas que esto, hay aquello. Pero ¿sabes qué? No es que yo voy a ser indiferente al dolor, pero yo he aprendido a caminar, a atravesar el dolor, porque yo sé que Dios está conmigo y me llevará al cumplimiento de su propósito. Con o sin Dios está conmigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Óyeme bien, tú tienes un propósito y Dios está contigo. Y cuando ya tú sientes, a lo que hacen ejercicio, cuando sientes que ya la barra te va a romper el pecho, de manera sobrenatural va a venir Dios y te va a decir, vamos, una más, tú puedes. No puedo, tú sí puedes. Y está ahí, no te preocupes. ¿Alguien le ha dicho esto? ¿Alguien ha hecho ejercicio y le han dicho, no te preocupes, dale, yo estoy aquí? No, óyeme, dale que yo estoy aquí. Y tú tienes una confianza porque tú sabes que aunque tú en un momento, a mí me ha pasado, como que no puedo y como que se me va la fuerza, entonces la persona es así. No dejó que el pecho se me rompiera. Y yo saber que estaba ahí conmigo, aunque era un peso que yo nunca antes había levantado, me atreví a hacerlo. Porque sabía que había alguien conmigo respaldándome. Dios está contigo.
Tienes un propósito y Dios está contigo para el cumplimiento. ¿Y sabes qué? Eres la única persona en todo el mundo que puede impedirlo. Tienes un propósito particular, Dios está contigo para cumplirlo, pero tú eres la única persona que puede impedirlo. Nada ni nadie puede impedir que el propósito se cumpla en tu vida. Tú eres la única persona. Y el tiempo ya nos alcanzó. Pero yo pudiera decirte, esa es la razón por la cual el enemigo de nuestras vidas, Satanás, como no tiene poder contra tu vida porque tú eres hijo, eres hija de Dios, entonces te susurra para, a través de tus pensamientos, sembrar la semilla de duda, la semilla de incredulidad u otras tantas semillas que te pueden llevar a ti a tomar decisiones incorrectas, porque solamente tú puedes impedirlo. Una pregunta: ¿conoces tú el propósito en tu vida? Porque tú y yo estamos llamados a vivir una vida de propósito como Jesús. Quiero invitarte que te pongas de pie unos segundos. Quiero que juntos oremos.